Tienes clientes que aman tu producto, funciona sin ningún problema y lo puedes operar sin drama. Y en 6 meses te quedaste sin plata. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Porque deseable y factible no significa rentable. Es decir, te faltó testear la tercera parte que veíamos en el video anterior de tu modelo de negocio. Y que es la que decide si tu proyecto puede vivir por más tiempo. Y esto es la viabilidad. En estos videos que hemos estado revisando el modelo de negocio llevamos 2 zonas cubiertas. Una, la del lado del cliente, que tiene que ver con la deseabilidad, y la del lado de la operación, que es la factibilidad. Y hoy cerramos con la franja de abajo, que tiene que ver con la viabilidad, que son los costos y los ingresos. Y bueno, entonces, Caro, ¿qué es la viabilidad? La viabilidad responde una pregunta incómoda. ¿Este negocio logra generar suficiente valor económico de forma sostenida como para que valga la pena seguir operándolo? Y esto no es solo ¿puedo cobrar por eso? Es lo que cobro, alcanza para cubrir lo que cuesta, lograr conseguir más clientes y todavía queda margen para poder crecer aún. Y aquí es donde muchos emprendedores tecnológicos fallamos, y es que hacemos las cuentas de cuánto cuesta construir algo y que funcione, pero muchas veces no sacamos la cuenta de cuánto cuesta ir escalando esto que estamos construyendo. Ni tampoco cuánto cuesta conseguir cada cliente nuevo, ni cuánto tiempo se queda ese cliente generando ingresos antes de irse. Ahora vamos con las anécdotas, que quizás es la parte que a mí más me gusta. No sé si a ti te gusta esta parte de las anécdotas, y si no es así o si es así, déjamelo en la sección de comentarios para saber si es bueno seguir compartiéndote estas cositas. Te voy a contar el caso de la aplicación Ciudad Fácil, que lo he mencionado en algunos momentos o en algunos videos, pero no me he detenido a contarte quizás esta parte del caso. Esta aplicación fue una aplicación que desarrollamos hace unos 10 años con apoyo de una universidad en el sur de Chile, y éramos un grupo justamente de personas de tecnología. Todos, los 3 socios principales estábamos metidos en el mundo de tecnología. ¿Y qué pasa? Bueno, esta aplicación estaba creada desde un punto de vista como innovación social. Nuestro objetivo inicial no era que los usuarios pagaran por ella, sino que pueda ser como una especie de servicio a la comunidad. Logramos conseguir fondos para que esta aplicación se pudiera construir de manera más profesional, porque había partido como una prueba de concepto, por llamarlo así. Logramos que funcionara tanto en Android como en iPhone. Logramos tener incluso un convenio con un servicio público que se interesó por ver los datos. Teníamos usuarios, teníamos apariciones en medios. Sin embargo, este punto del modelo de negocio, la viabilidad, era algo que nos perseguía, quizás no desde el comienzo, pero que nos empezó a perseguir desde como la mitad del tiempo en que estuvimos trabajando. ¿Y por qué? Porque estábamos trabajando varias personas mucho tiempo, le estábamos dedicando muchísimas horas, sin embargo no podíamos percibir ningún recurso por ello, porque nadie estaba pagando por la aplicación. Incluso los fondos que nos llegaban por fondos concursables o crowdsourcing o crowdfunding simplemente no servían para poder pagarnos un sueldo mínimo o un transporte cuando teníamos que ir a dar charlas. Todo iba para la construcción de la aplicación, o tal vez, si había suerte, para marketing o algo para difundirla. ¿Qué pasó? Esto empezó a generar desgaste en las personas que trabajábamos en el proyecto, y a mí sobre todo me generó muchísimo desgaste, porque tenía que empezar a compatibilizar un trabajo que me generara remuneración más este trabajo en la aplicación. ¿Qué pasó? Terminó un tiempo, terminaron los convenios que teníamos con esta organización pública, este servicio público, y el proyecto quedó pausado. Porque no estaba el oxígeno, no estaban esos recursos importantes que te ayudan a poder mantener el proyecto funcionando. Incluso si es un proyecto social, que son muy importantes, yo los promuevo muchísimo, los proyectos sociales que tienen conexión con la tecnología, tenemos que ver de qué manera los sustentamos, y eso es clave. Te cuento que también hay un patrón frecuente en los founders que somos técnicos. Muchas veces fijamos el precio mirando cuánto nos cuesta construir este producto, en vez de ver cuánto vale el producto también para el cliente, es decir, cómo le estamos resolviendo este problema o dolor al cliente. Esta mirada nos lleva a cubrir los costos de desarrollo, pero
no a poder cubrir el costo total para que el negocio siga funcionando. Un poco lo que te comentaba antes. Conseguíamos fondos para construir, pero no podíamos mantener las personas que estábamos trabajando allí. De esta manera, la pregunta cuando estamos hablando de viabilidad no es cuánto me costó hacerlo, sino que es cuánto vale resolver este problema para esta persona y ese valor alcanza para sostener todo lo que se necesita detrás. Y bueno, aquí llegamos a un punto súper importante sobre estas 3 zonas que podemos ver en este diagrama. Podemos verlas tanto en nuestro Canva, donde tenemos a la derecha la deseabilidad, a la izquierda la factibilidad y abajo la viabilidad, o también como un diagrama de Venn, como les sea más fácil. Estas zonas no se pueden validar unas después de las otras. Muchas veces sí tenemos que empezar por una zona para poner nuestros esfuerzos, hacer hipótesis sobre las distintas cajas y esa zona, pero necesitamos testearlas juntas para ver si esto puede avanzar o no puede avanzar, para no detenernos demasiado tiempo y perder mucho tiempo y recursos. De esta manera tenemos que testear nuestras hipótesis de forma iterativa y lo más paralelamente posible. Esto porque algo que pueda ser muy deseable no necesariamente es viable al precio que el mercado lo está tolerando. Y también algo muy viable en una hoja de cálculo puede no ser deseable en la calle también. A veces los números sí nos dan en cuanto a viabilidad, pero puede ser que nuestro problema no es el correcto, como ya hemos abordado en otros videos. Y también algo factible de construir puede que no sea operable a gran escala. De esta manera, el trabajo de poder diseñar un modelo de negocio y trabajarlo no es maximizar una de estas zonas. Es encontrar el punto donde las 3 se sostienen al mismo tiempo. Y eso casi nunca pasa a la primera. Mapear este punto de equilibrio con su contexto específico, su equipo y también su mercado es algo que realizamos en nuestras sesiones de consultoría en Parsifal Lab. Aquí no te doy una plantilla genérica para trabajar, sino que revisamos el contexto completo de tu proyecto y de acuerdo a eso veo los riesgos más importantes y los trabajamos generando las hipótesis correctas y las maneras de testearla de la forma más rápida posible. De esta forma te puedes asegurar de que vas a estar trabajando en unas pocas semanas o meses en algo que vas a poder saber si esto funciona o no funciona sin gastar demasiados recursos. ¿Y por qué aquí no te puedo asegurar haz este método y vas a tener éxito como lo hacen muchísimas personas en las redes sociales y en los videos? Porque los proyectos de innovación tienen una alta tasa de riesgo. Hay muchas posibilidades de que nuestros proyectos, al ser de esta naturaleza, fracasen. Sin embargo, lo importante es que ese fracaso sea muy rápido, podamos aprender de ese error y podamos pivotar. Quiere decir que algunas de estas cajitas del modelo de negocio van a cambiar. Quizás va a cambiar nuestra propuesta de valor, la forma en que generamos ingresos, etc. Pero, lamentablemente, no existe una receta mágica en la que yo te pueda decir aquí está mi sesión de consultoría, tómala y con esto te haces millonario y construyen tu unicornio en una semana o en un mes o en un año. Eso no te lo podría asegurar y si alguien lo hace, te está mintiendo. Bien, ahora te quiero contar una anécdota pensando en todas estas cajas de las que hemos hablado. Hace unos meses ya terminamos nuestra tesis de máster de innovación y uno de los proyectos que me tocó trabajar allí era una solución. Estábamos resolviendo un problema de innovación en salud. Y este problema de innovación en salud tenía que ver con personas con una enfermedad genética específica. Dentro de los riesgos que nosotros veíamos, mayormente era el tema de sustentabilidad financiera y también, como era innovación en salud, las regulaciones. Eso era algo que nos preocupaba bastante. Las primeras entrevistas que hicimos nos llevó a una solución que pudiera acercar a familias a un directorio de médicos especializados en la patología que tenían sus familiares. Nosotros veíamos que de acuerdo a las entrevistas esto era ideal, ya que las personas tenían esta necesidad y veíamos que esto se podía sustentar, ya que las personas por ir al médico pagan por ello, entonces no habría problema y les estábamos resolviendo este problema de que no había acceso a especialistas. Podríamos habernos quedado con eso y en realidad
estado contentos de que eso funcionaba. Sin embargo, nos dimos cuenta en este caso de que el problema estuvo justamente en asumir que eso era lo que ellos deseaban y que probablemente las preguntas no alcanzaron a ser totalmente adecuadas. ¿Por qué? Porque cuando llevamos un prototipo simple a un grupo de familias que no conocíamos, estas personas nos mostraron que en realidad sí era algo necesario, pero no imprescindible, y que ellos no lo usarían, o que quizás lo usarían, pero no pagarían por ello. Entonces, ese riesgo era bastante alto, y nosotros, incluso habiendo personas del área de salud en nuestro equipo, estábamos absolutamente convencidos de que iba por ahí y podríamos haber construido algo completamente pensando en que esa hipótesis estaba validada. Por eso es muy importante que nos deshagamos de nuestros supuestos y que realmente podamos comprobar si estos son ciertos, hablando con personas distintas, generando distintos experimentos para poder validar estas cajas o estas zonas del modelo, para poder eliminar o más bien reducir estos riesgos, reducir nuestros riesgos tanto económicos como de la operación, como también por supuesto de que el producto sea deseable. Probablemente en muchas entrevistas que has escuchado en YouTube, en la televisión, etcétera, a lo mejor en libros, has escuchado de muchos fundadores que se quedan cortos de caja, y eso tiene que ver con lo que veíamos hoy día, con la viabilidad. El lograr tener un modelo de negocio sustentable para un proyecto de innovación, para una aplicación, para una plataforma tecnológica, no es tan sencillo como parece. Y por eso me parecía súper importante hablar sobre este tema hoy día y abordar todas estas cajas para que no las pierdas de vista, y que no solamente cuando estamos hablando de desarrollar MVPs, prototipos y sobre todo usar la IA para todo lo que es desarrollar tecnología, no perdamos de vista todas estas aristas y no nos dejemos tampoco engañar por el marketing del uso de miles de herramientas para poder hacer una solución que nos va a hacer millonarios, sino que empecemos a usar nuestro criterio. Eso es muy importante. De esta manera, si te quedas con una sola idea de toda esta serie de videos, que por favor sea que antes de construir, pregúntate cuál de estas 3 cajas puede ser más riesgosa o tienes menos evidencia real para trabajar. Aquí es importante, no opiniones ni tuyas, ni de tus socios, ni de tus familiares, sino evidencia real. Y recalco, la mayoría de los proyectos técnicos no fracasan porque falló el código, sino que fracasan porque alguien construyó con mucha confianza en una zona y ceguera total en las otras. De esta manera cerramos esta serie de 3 videos sobre modelo de negocio. Si esto te sirvió, el siguiente paso no es ver otro video, sino que es dirigirte a estudiar el proyecto en el que estás trabajando. En nuestras sesiones de consultoría revisamos en 45 a 60 minutos lo que estás desarrollando, e incluso si estás con dudas tenemos una sesión de diagnóstico gratuita donde entre 15 a 20 minutos conversamos y vemos si realmente estas sesiones son apropiadas para ti. También otra de las sesiones que yo recomiendo a personas que ya están tomándose esto un poco más en serio tal vez, es ya tomar un proyecto donde yo los asesoro de forma más continua y que es pasar de una idea a un MVP. Pero esto no es solamente un solo MVP, sino que los MVPs son de alguna manera estas formas de ir experimentando para ir validando estas cajas. De esta manera yo apoyo a estos emprendedores para que puedan llegar a este producto lo más final posible en un tiempo lo más acotado que se pueda. Considerando lo que te decía antes, de que todo esto va evolucionando de acuerdo a lo que nos vamos encontrando con los distintos experimentos. Pero te recomiendo, si quieres realmente partir esto en serio, contáctame, veamos esta sesión de diagnóstico sin costo en parsifallab.cl o me escribes a caro@parsifallab.cl y de ahí decidimos el camino adecuado para ti. Y por supuesto también te dejo invitado o invitada a suscribirte a este canal de YouTube de Developer a Founder, donde continuaré subiendo videos cada semana sobre estas temáticas de cómo llegar a ser nuestro emprendimiento digital startup siendo un apasionado por la tecnología o desarrollador o desarrolladora. Así es que nos vemos en el siguiente video.